Hay muchas preguntas por hacer. Estamos listos para entrar en el consultorio. Aquí, en Cosas que Pasan. Cada 2 de abril se conmemora el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, una fecha clave para hablar de inclusión, comprensión y también respeto. Hoy queremos entender mejor de qué se trata este trastorno del espectro autista, cuáles son los mitos, cuáles son las verdades, sus tratamientos, conocer también cómo acompañar de forma adecuada a quienes forman parte de este espectro, si eres padre, si también está dentro de tu núcleo familiar, si eres profesor también, cómo es el manejo adecuado. Nos acompaña María José Jauregui, ella es psicóloga clínica con máster en autismo e intervención psicoeducativa. Cuenta con experiencia en evaluación, diagnóstico y acompañamiento a niños y familias dentro del espectro autista. También forma parte de Casita de Elefantes, un espacio dedicado al desarrollo, la inclusión y el apoyo integral de niños con necesidades especiales, trabajando de cerca con familias para potenciar sus habilidades y también mejorar su calidad de vida. Además, este año fue reconocida como una de las mujeres del año por la revista Hogar, destacando su labor y compromiso en el trabajo de niños y familias. Bienvenida, María José, qué gusto tenerte aquí en las cabinas de WQ Radio. Hola, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, y para comenzar exactamente, ¿qué es el trastorno del espectro autista y por qué se habla de un espectro? Ok, perfecto, es una pregunta muy acertada. El espectro significa que hay diferentes niveles a nivel comunicativo y social. Entonces, podemos tener un niño que hable mucho, pero que le cueste socializar. O que hable mucho, socialice, pero le cueste conversar con otros. Como también podemos tener niños que tienen habilidades por ejemplo, de ¿cuándo es tu cumpleaños? Entonces tú le dices el cumpleaños y te dicen qué día cae cada año. O sea, tienen habilidades avant, pero son no verbales, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que cada niño tiene un diferente grado de comunicación y de socialización. Podemos hablar, podemos no hablar, podemos, a nivel social, podemos imitar, entrar y no saber las consignas, o también podemos, en los casos del tema leve, entramos, jugamos, pero cuando perdemos nos ponemos a llorar. No entendemos las reglas. Es decir, que tienen señales comunes que determinan una diferencia en el entorno de los niños. Y generalmente, ¿a qué edad los padres ya pueden ver estas señales? Ya, en el caso del espectro a nivel moderado y severo, se puede ver incluso desde los 8 a 10 meses. ¿Qué pueden ver ahí? Las mamás comentan que como tenían otros hijos, lactaba pero no las miraba. Cuando ya se sentó, lo llamaban y no respondía al nombre. Estaba más ensimismado en los juguetes, en el objeto, que en el adulto. Cuando la mamá decía, ay, mira tal cosa, no compartía la mirada. Esas son las primeras como señales. Ahora, como son chiquitos, muchos se filtran igual hasta el 1.5 años, 2 años, que es cuando la mamá ya dice, no comprendo, se frustra con facilidad, llora, siento que no me recoge el nombre, no me sigue instrucciones, ni siquiera anda, bota la basura o tráeme tu termo. Entonces ahí ya se va notando más. Ahora, en el nivel del espectro leve se pueden filtrar desde los 8 o 9 adolescentes, incluso llegan a adultos, que al descubrir el diagnóstico de sus hijos, dicen, pero yo era igualito. Entonces ahí dicen, ¿será que yo soy autista? Y pasan por una evaluación en este caso yo también evalúo adultos, pero con un profesional de adultos, y resulta que tienen el diagnóstico. El especialista que debe evaluar sería en este caso, ¿qué especialista? Bueno, varios especialistas evalúan. En este caso yo soy psicóloga clínica, me especializaba en el tema, puedo evaluar. También siempre o la mayor parte de las personas cuando se enfrentan a un diagnóstico que no se ve, que era lo que hablábamos, sí, a veces es difícil para los padres aceptar, ¿verdad? Y terminar de comprender que están sus hijos dentro del espectro. Y yo sí recomiendo que hagan una evaluación del neuropediatra porque ahí descartan todo lo orgánico. Entonces, cuando ya no hay nada orgánico, no hay nada en la tomografía, no hay nada genético, no hay nada en el encefalograma, no hay nada en ninguno de los exámenes, entonces ya es autismo.
¿ya? Porque el autismo no tiene rastro orgánico. Y entonces ahí puedes también como cerrar un poco ese duelo y decir, ok, ya, no tiene nada. No Vamos. tiene nada físico, No tiene nada físico. no tiene una enfermedad, porque No tiene una enfermedad. no es una Exacto. enfermedad. Eso está ¿Cómo bien se dicho. le llama entonces? Es una identidad realmente. Ok. Ahora ya tenemos muchos autistas adultos en redes hablando. Yo los sigo mucho como para aprender a respetarlos de mejor manera, qué los incomodó de pequeños, por ejemplo, Claro. o qué tipo de terapias no les gustan, cómo se sienten ellos cuando están abrumados sensorialmente, cómo se sienten cuando su batería social se acaba, tantas cosas que son importantes. Por eso hay un libro que yo leí y es muy cierto: escuchen a los autistas. Para trabajar con autistas tienes que escuchar al autista adulto. Antes no podíamos porque no había redes, ahora ya podemos y los escuchamos y nos cuentan y dicen: quiero que se me nombre como una identidad, o sea, soy autista. Hay otros que se identifican con tengo autismo. Y yo creo que se ha decidido que cada persona puede identificarse como se sienta cómoda. Así Pero es. mis alumnos, o mis pacientes en este caso, yo le digo alumnos para bajar un poco también el estigma, me han pedido autista. Entonces yo digo los autistas. Hasta aquí. Ahora, hace muchos años se consideraba que el autista era una persona realmente brillante, sobredotado con ciertos parámetros que no lográbamos entender, memoria fotográfica, entre otros tipos de cosas. ¿Qué tan cierto es? Bueno, eso es una excelente pregunta porque nos han hecho creer a través de las series de televisión o de Correcto. ciertas cosas que todos los autistas tienen una inteligencia brillante. Y eso marca mucho a los padres cuando ven que su hijo no tiene esa habilidad brillante. Entonces dicen, ¿qué pasó? Hay muchos autistas inteligentísimos que son lo que te hablé antes de las habilidades savant. O sea, no sé si has visto en redes un chico que se pone en un helicóptero, le toma una foto mental a la ciudad y la dibuja. Claro. Ya. Esa Eso es una habilidad especialidad, savant. una habilidad Sí. que tiene de memoria fotográfica. Así se llama, savant. Savant, Ajá, ok. savant. Es algo que sale de lo común. Entonces lo tiene ciertos autistas, pero muy pocos, ¿ya? Hay habilidades también como en las series vemos, de recordar fotográficamente todo lo que hemos visto, libros, todo lo que hemos leído. Yo no he conocido todavía uno que la tenga, Ok. pero en el mundo habrá. Pero así como las personas neurotípicas, el autista también tiene inteligencia superior, tiene inteligencia media, y también hay autistas con discapacidad intelectual, ¿ya? Que ahí es más difícil porque cuando un autista no accede a las terapias adecuadas, no accede a una intervención temprana, se va desfasando de lo que la sociedad pide y va viéndose esta discapacidad intelectual y necesita ayuda todo el tiempo. Ahora, es muy importante entonces que ellos reciban una terapia pronta. ¿Desde qué edad? Bueno, yo he comenzado a trabajar con niños desde los 8 meses. 8 meses de edad, wow. Ahí, más que todo, sí trabajamos con el niño, pero más trabajamos con la familia. Cómo los pueden conectar, cómo pueden hacer que miren más, cómo pueden hacer que sigan el dedo, que empiecen a señalar a los 10 meses, 11 meses. Entonces, con los bebés se trabaja con la familia mucho. Y se ve también al bebé cómo va evolucionando. Ya al año, ya yo empezaría una terapia con el niño. Hay muchos mitos también de que hay que esperar hasta los 4, 5, 7 años. Antes se decía eso. Esto va cambiando, va evolucionando también. Y también, bueno, viene la parte de la aceptación de los padres y de la familia, el de decir, no, mi hijo es hiperactivo, él es así, por eso es que él no mira, porque está muy concentrado con sus juguetes, y si tú lo llamas, no te regresa a ver. Lo he visto en algunos casos. Y es difícil también decirle a un padre desde afuera, mira, puede ser, ¿qué se les puede decir? Mira, yo he vivido este tema y el diagnóstico es como una herida mortal para los padres. Correcto. Es algo que reciben y que tienen que procesar y pasar por etapas, ¿verdad? Tristeza, enojo, la conciliación, o sea, como diciendo, no puede ser, pero de ley no tiene, hasta que llega la resignación. Ok, lo tiene, ¿qué podemos hacer?
pero en el camino también vas teniendo negación de nuevo, no, es que no parece, es que como es un espectro tan amplio, cualquier cosa que ves, cualquier cosa que las redes te malinforman, empiezas a dudar de nuevo del diagnóstico de tu hijo y eso no te ayuda. Por eso a los padres yo les digo, cuando comience una intervención, siga a las personas que tienen la misma línea de intervención que usted está haciendo, porque si no se va a confundir. De pronto los padres que no han visto la necesidad de llevar a un terapista a su hijo, pero cuando ya el niño entra a la escuela, un especialista, ya el niño entra a la escuela, ahí es donde realmente se va a detonar algo, ¿no? Porque ya los profesores están viendo a 22 niños y hay de pronto claro. uno que no acata órdenes, Sí. o que es diferente, o a decir, no, lo que pasa es que él es inquieto. Sí, pero claro, cuando ya es moderado o severo en el colegio, en la escuela o en la preparatoria o en el jardín, no se puede filtrar, porque es evidente que no te recoge instrucciones, que no te mira a los ojos, que no está conectado con el ambiente, que se para, que deambula por el salón, Se concentra mucho en sus juguetes, en lo que le gusta, se maneja solo por sus intereses. Entonces, es evidente que se sale del porque como te decía, todos somos distintos, claro, pero todos somos seres humanos. Así es. Entonces todos tenemos una fecha tope, una edad tope para caminar, para hablar, para encontrarte a nivel de mirada con el otro, para sonreír. O sea, eso no se puede postergar ni decir, no, es que todos somos diferentes y mi hijo habló a los 6 años. Este tema de la mirada, el tema de que tú llames a un niño y no te mira a los ojos, ¿es un punto determinante? Sí. Sí, ahora, habrá personas también en el mundo que no miren a los ojos y no sean autistas. No, pero que puede ser una hablando de un persona niño, tímida. de un niño de 3 años que lo llames y le estés insistentemente llamando y no, mira sus juguetes. Pero que no te responde al llamado, Sí. es una característica muy común. O sea, en un porcentaje muy alto puede ser que sea Se autista. debe a que no se conecta con lo que está pasando en su Exacto. entorno. Él vive su mundo. Sí, o se conecta cuando es de su interés. Por ejemplo, Sí. tienen esta sordera selectiva. Ya, digamos. Si escuchan una canción o de un programa que les gusta, pueden venir desde el segundo piso a ver. Y por eso los papás dicen, pero ¿por qué me manda prueba de audiometría? Porque muchas veces piensan que están sordos. ¿Por qué me manda prueba de Claro. audiometría? Si yo abro las papitas en mi cuarto escondido y él viene. No, yo no creo que sea sordo, pero igual es solo- importante pasar por la audiometría si es que Claro. después eso te va a hacer Solo temas de su interés. solo Ok. temas de su interés, se mueve mucho por sus intereses, pasan mucho tiempo solos, no te invitan tanto a jugar, te utilizan como de una manera instrumental. Eso es más que todo, porque hay papás que dicen, mi hijo no aletea, no camina en puntas, no le importa que le corten el pelo, Y también no tiene que memoria caminan en puntas, he fotográfica. escuchado mucho, Sí. que caminan en puntas también hay que revisar, ¿no? Exacto. ¿Por qué Es caminan porque en es un puntas? conjunto de Sí. sintomatología. Parte de la sintomatología es a nivel motriz, ¿verdad? Caminas en punta, aleteas, tiemblas, te miras la mano, miras el borde de las cosas, miras de reojo, das vueltas sobre el eje. Pero hay autistas que llegan a la consulta con 3 años, 2 años, y niñitos chiquititos que no tienen esa sintomatología Claro. y sí son. Es totalmente, el espectro Ya, es muy amplio. entonces es muy amplio, claro. Estamos conversando con María José Jauregui, ella es psicóloga clínica, máster en autismo e intervención psicoeducativa de la empresa Casita de Elefantes. Además, fue reconocida como una de las mujeres del año por la revista Hogar, destacando su labor y compromiso en el trabajo con niños y familias. Y ahorita ya sabemos por qué, ¿verdad? Estamos escuchando todo tu trabajo, la identificación. ¿Cómo es el hablar con los padres, la aceptación? Es esa primera consulta, de pronto ellos llegan con mucho miedo, con mucho temor. ¿Qué les Sí. puedes decir si hay algún padre que está viendo síntomas o a lo mejor no los quiere ver, pero ya el colegio, ya la escuela le dice, no, Ya el necesita colegio te una lo dijo. consulta, y los obligan. Ya Vamos la a hablar del abuela lo tema, dijo. la abuela lo dijo, pero a veces a la abuela no le hacen caso, pero si ya viene la profesora y dice, no, ya hay una reunión ya más estricta en la escuela, entonces ellos ya tienen que ir a un análisis. Pero te voy a decir algo, las mamás siempre lo saben. Sí. En el fondo saben que algo está pasando. Por lo menos siempre has tenido me más dicen, hijos, ¿no? Ves diferente. Sí, siempre me dicen, o sea, claro, mamás primerizas tal vez y que no tienen otros hijos, ni sobrinos, ni ningún niño por ahí,
entonces tal vez pueda ser Claro, que dice, le no, caiga como un balde de es que agua. es engreído Ya, sí. o es engreída. Pero generalmente, un 80% las mamás saben que algo pasa y es como que dudan. Y a veces tienen la mala suerte de preguntarle a un pediatra, digamos, y el pediatra, que es como tu Dios los primeros meses de vida del niño, el pediatra dice no, y si el pediatra dice no, es no. Claro. Ya, entonces, ¿qué puede decir tu mamá, tu tía, tú mismo si el pediatra te dice que no? Entonces yo les recomiendo que cuando tú sientas, y en cualquier área, no solamente en temas de autismo, depresión, ansiedad, si tú sientes que algo pasa con tu hijo, tienes que coger ese síntoma en el momento, irlo a atender donde el especialista de eso, porque también cometen mucho el error de ir donde un psicólogo clínico general, Claro. que no conoce de Tiene que autismo ser y que les especializado. dice, hay padres que quieren ir donde les digan que no, Claro, también. También. ¿ya? Es decir, acá tiene el diagnóstico errado, este es el Exacto. que me gusta. Entonces lo a que mí. yo les recomiendo es que vayan a hacer una evaluación, no pierdes nada. Ahora, si empiezan más temprano, digamos desde el año y medio, ¿qué va a pasar cuando ya ellos entran a la etapa escolar? Porque ahí viene una meta que es muy compleja en la escuela. Muchas escuelas a veces les ven trabas o dicen, no, es que no pasó las pruebas cognitivas, no pasó las pruebas de determinada cosa. Y eso pasa porque el autista se mueve por vínculos y Claro. a veces como no tiene el vínculo con la no persona que lo ejecuta evalúa, no órdenes, ejecuta la orden. no ejecuta pero órdenes sí sabe. y no los aceptan. Y también en la escuela a veces dicen, no, es que después ¿cómo hago para manejar un grupo de 25 niños y hay un niño que no me está ejecutando las órdenes? Entonces los otros niños no lo entienden, porque él sí, nosotros no. ¿Qué va a pasar ahí? Pero ¿y qué pasa si el diagnóstico es más temprano? ¿Cómo lo ayuda al niño? Bueno, si tú comienzas desde el año y medio, es evidente que cuando vayas al jardín vas a estar mucho más preparado, vas a tener control de cuerpo, tiempos de espera, más tolerancia a la frustración, vas a saberte ya sentar en mesa, vas a saber que cuando alguien habla tienes que mirarlo, vas a empezar a recoger la palabra porque has tenido esa correcta terapia de estimulación de todas estas áreas. Que si vas a la escuela en blanco, estar todo el día en tu casa, viendo televisión, corriendo por toda la casa, deambulando en tus cosas, ensimismado, y de repente Claro. te mandan a la escuela y es súper complicado. Pero también hay que decir la verdad ahora por el Día del Autismo, que hay muchos autistas que salen adelante solos. También. Porque los escuchamos en redes y hablan y bueno, pero a Pero es un otro costo tipo. emocional terrible. Así, pero Ya. también puede ser, como tú lo comentas, es un espectro bastante amplio y hay Exacto. diferentes tipos de... Pero hay algo importante, el autismo solo es leve para el que no lo ve. Cuando el autista lo vive, yo tengo adultos que trabajan conmigo y tienen unos niveles de frustración terribles, no entienden las reglas sociales, se cansan, se se pueden agotan. integrar también. Van una hora a una reunión y tienen que dormir un fin de semana entero. Wow, ¿ya? claro. Entonces, eso va a pasar en el colegio también. El autista va a sufrir porque no comprende, se siente abrumado, Y el frustrado sonido, también. frustrado, no se puede comunicar. Entonces, y los profesores también van a estar frustrados porque tienen este niño al que no pueden llegar, porque aunque digan que la inclusión es obligatoria, los profesores muchas veces no tienen la formación para incluir. Entonces, esta es la realidad, ¿no? María José, ahora en las escuelas, sé por algunos casos de papitos que dicen que las escuelas les piden que tengan un profesor sombra en estos Sí. casos. ¿Qué dice la ley en este momento? Porque años anteriores ha ido modificándose, ha ido también exigiendo a las escuelas que puedan recibir a los niños que tienen diferentes, no voy a decir discapacidades, porque no es una discapacidad, ¿o sí? Sí, es una discapacidad Ok. psicosocial. Una discapacidad psicosocial. Sí. Pero, ¿qué pasa con ahí en la escuela? ¿Tiene que ir con un profesor sombra o depende del nivel? Claro, depende del nivel, porque si es un niño dentro del espectro, pero que Expliquemos te qué es habla. profesor sombra también a la audiencia, que es profesor Sí, sombra. a ver, si es un niño primero el tema del niño, si es un niño que te habla, es un niño que académicamente es bueno, que le gusta estudiar, que entiende matemáticas porque 2 más 2 es 4 y al autista le encantan las cosas literales, Claro. y tal vez te va a patalear más adelante en gramática, en comprensión, en dame tu opinión, en ese tipo de cosas, pero tiene un temperamento tranquilo, porque el autismo
este espectro también es importante que cada uno tiene una personalidad distinta, un temperamento distinto, una forma cognitiva de ver las cosas, un entorno distinto. Entonces, no solo puedes decir, es autista, es así, así, así. Va a influir muchísimo, digamos que es aplicado porque su mamá también fue aplicada, su abuela también fue aplicada, entonces se te va a hacer fácil tal vez incluirlo dentro del salón. Pero si tal vez tiene un nivel un poco más severo y no tienes el acompañamiento de la familia, entonces se te va a hacer más complicado. Ahora, me preguntabas... en las escuelas. En las escuelas El la profesor ley. sombra. Lo que pasa es que la ley puede decir una cosa, pero a la hora de la hora, la realidad es que muchas maestras o el mayor porcentaje de maestras no están formadas para tener la inclusión. Entonces hay que entrar a ayudarlas, ¿verdad? Como decía, ayer me decían en el Instagram, es que los profesores tienen la obligación de hacer las adaptaciones curriculares. Es verdad. Y la ley dice que tienes que hacer el levantamiento de la historia clínica y usar un protocolo que se llama DUA, en donde se hacen las adaptaciones para cada niño. Pero esta formación no la tienen los profesores. Entonces yo tengo que entrar, un psicopedagogo tiene que entrar, ¿ya? Y tratar de salvar el barco, como quien dice, para que el niño pueda ir tranquilamente, no se estrese, no se frustre, y también es todo, el entorno, un lado el niño, importante, los padres, la profesora, los compañeros. y los compañeros, todo, que claro. muchas veces la mirada de la maestra no está en que socialice. Así es. Entonces, es que no, él es buenísimo, él es lindo, ¿por qué vienen a darle terapia? Pero el niño sale al recreo y no tiene con nadie que hablar, no tiene un solo amigo. No se integra. Pero la maestra, como le va bien... Le cuesta integrarse. Claro, les cuesta integrarse porque les cuesta leer las señales. No entienden el entorno. No saben cuándo iniciar una conversación, cómo aportar a la conversación, cómo salir de la conversación. Bueno, se puede pasar que ya llegues a la adultez y te des cuenta que tienes autismo. Sí, quería igual aclarar que la maestra sombra es la persona que acompaña, la han llamado así cotidianamente. Yo la llamo maestra integradora, para que sepa que tiene un rol de integrar, para que sepa que tiene que ayudar en las adaptaciones curriculares, para que sepa que tiene que usar un sistema de comunicación cuando un niño no habla. Tiene que ser especializada. Exacto, también. a los que sí hablan tiene que ponerle apoyos visuales para que entiendan los entornos. O sea, hay una serie de características que tiene que tener esta persona para acompañar, y que no sea pagar un sueldo y botarlo a la basura y que las personas lo vean como un cachuelo. Aquí lo acompaño mañana y ya. Ahora sí, ahora hablando los adultos me están de adultez, hay muchos casos que llegas a la adultez y de pronto dices, nadie me ha dicho que yo podía haber tenido autismo. Sí. A lo mejor por eso es que no podía socializar, a lo mejor por eso es que se me complicaban todas estas cosas y no desarrollaba y me frustraba, y todos decían, no, es que él es especial, es no sé qué, no saben cómo determinarlo. Puede ser entonces que llegue alguien a la adultez. ¿Qué tiene que hacer? Claro. ¿Y qué síntomas debería haber? A ver, generalmente dicen, a mí siempre, yo fui selectivo con la comida, o a mí me daban ataques de atracones, era muy ansiosa o ansioso, era muy literal, no entendía las bromas, se me hacía difícil hacer amigos, prefería estar solo muchas veces, o necesitaba estar solo para descansar de la socialización, me molestaban las etiquetas, la ropa me picaba, quería ponerme la misma ropa. Hay adultos que dicen, mi mamá a los 16 años me metió a una academia porque no hablaba con nadie, ¿ya? Entonces, muchas de estas cosas las personas las viven como que si siempre ellos estuvieron equivocados. Y el diagnóstico para este tipo de adultos que no han encontrado una familia, que no han encontrado un trabajo y ya están como asentados, como quien dice, y les va bien, pero hay otros que no. Y para este tipo de personas el diagnóstico es un alivio. Y que van a un trabajo y de pronto en las primeras semanas no se pueden integrar y resulta que, bueno, más adelante lo sacan porque no llegan a integrarse o a comprender las órdenes. Porque no saben trabajar en equipo. O no saben también entender las órdenes aún. Exacto, entonces es un alivio, te decía, porque ellos dicen por primera vez, ok, no era yo que estaba equivocado, era que tenía autismo. Claro. O sea, es que soy autista. Ok, y cuando ya llegas a ese nivel, ¿no? Allá una mayoría de edad y ya eres joven y tienes 20 y tantos años y te acabas de dar cuenta que tienes un diagnóstico. Sí. ¿Y qué puedes hacer? Bueno, yo recomiendo lo que hacemos con los adultos con los que trabajamos. Ellos vienen y nos comentan situaciones que los han frustrado mucho, situaciones que no comprenden, nos piden herramientas para manejarse mejor en los entornos, nos piden herramientas para
para tramitar la parte emocional, nos cuentan para ver nuestra perspectiva, porque a ellos les cuesta como ponerse en los zapatos del otro y ver la perspectiva del otro. ¿No Entonces, tienen empatía de pronto? no, sí tienen Sí empatía. tienen. Lo que pasa es que cuando tienes dificultad de ponerte en los zapatos del otro, no te das cuenta de lo que le está pasando al otro. Claro. ¿Ya? Y eso no solo lo tienen los autistas, lo tienen Todos. muchas personas. Muchas. Pero es como más complicado cuando hay una condición. Claro. Es evidente, no es que no te lo enseñaron y de repente te lo enseñan y lo generalizas. En el autismo no es una condición por la que tienes esa dificultad de ponerte en los zapatos del otro. Entonces, hacemos una terapia en donde se desahogan, aprenden herramientas, podemos empezar a ver cómo nos ve el mundo, empezar a pensar cómo piensan otros para ver cómo es la mejor forma de actuar. Entonces los adultos sienten mucho alivio. Mucho alivio. María José. ¿Cuál es el adulto que no va a venir a terapia? El que ya se casó, la esposa o el esposo lo acepta, en su trabajo, sus características o su condición ha resaltado. Por ejemplo, es que lo usamos a él para decirle a los clientes las cosas porque él es directo. Él es directo. Ya, digamos, entonces es muy valioso en esa empresa Claro. porque ya le destaca. Por eso siempre hablamos Es su desde la forma de ser así, posibilidad. su forma de ser es así. Exacto, es Claro. importante que cuando te encuentres con una persona con esta condición puedas, en la escuela, por ejemplo, puedas rescatar sus fortalezas. Una última pregunta ya finalizando la entrevista. Hay muchas personas que dicen, ¿esto tiene una cura? ¿Puede de pronto curarse, por así decirlo, con terapia y llegar a ser una persona que no tenga esta condición? No, nunca se va a curar. Y las personas que venden curas o que venden tratamientos médicos o dietas o suplementos para la cura es mentira y abusan de las familias. Pero sí se puede mejorar mucho y que pueda, porque la idea es que no seas autista, la idea es que llegues a tener una buena calidad de vida. Esa es la idea. Y que puedas socializar e integrarte también. Que es Sí la es parte importante creo que más para ti. difícil para ellos. Sí, sí es importante para ti. Si no, hay muchos que podrán ir, socializar en el trabajo, no intimar mucho, tener un compañero, un amigo un poco parecido a ellos. Y bueno, vives la vida. Mientras seas feliz, mientras tengas trabajo, mientras tal vez consigas una pareja, no hay mayor dificultad. Eso es a lo que aspiramos todos, a tener una vida independiente. María José, ¿dónde las personas pueden ubicarte, llamarte o seguirte en redes sociales? Ok, yo estoy en redes como María José Jauregui Autismo. Okay. Mi número celular es 0994-693172. Gracias, María José, por ayudarnos a entender mejor este tema tan importante, ¿no? Justamente ahora que se celebra mañana. Con ahora tantos se mitos conmemora, también. tantos mitos, tantas cosas que hemos conversado. El día de mañana, pues, un día importante para el autismo, se Así conmemora, se visibiliza también, nos crea también un tema de conciencia, el de no... de poder entender, ¿no? Que no todos somos iguales. Que aunque no toque el autismo a tu puerta, tienes que conocer del tema porque en cualquier momento te puedes tocar con una persona autista o con autismo y tienes que poder saber cómo Y solamente reaccionar. comentar, estoy viéndome actualmente una serie, ya me he visto dos, que son, ellos son, su papel, ¿no? Tienen autismo, que es The Good Doctor, que decíamos que no necesariamente todas las personas que tienen autismo van a ser así, que son superdotados, ¿no? Exacto. Pero se les complica el tema social y es muy, muy interesante ver, porque no entendemos el por qué ellos su comunicación no es tan efectiva como la de nosotros, y es porque tienen esta condición que es diferente, pero sin embargo, como decías tú hace un momento, no todos tienen esta... no es que son todos sobredotados, ¿no? Sobre todo, hay que entonces también entender eso y aprender un poco más, eso es lo importante. Así es, aprender más, aprender aunque no toque a tu puerta, como digo, aprender de esto, y así como aprendemos de las enfermedades raras y de otras cosas, para cuando nos encontramos en la vida, poder actuar de una manera empática, poder actuar de una manera... Por ejemplo, si tienes un hijito, tu hijo tiene un compañero autista y vas a hacer un cumpleaños, qué lindo podría ser decirle a la mamá, ¿sabes qué? Lo voy a invitar, le molesta el ruido, le tiene miedo a algo, y no te cuesta nada no poner un payaso, no te cuesta nada no poner tanto globo, no te cuesta nada poner la música un poquito más baja y poderlo invitar para que se divierta también, ¿no? Qué bonito. Así que por un mundo más empático, respetuoso también de nuestro entorno, ¿no? Muchas gracias, María José.
por habernos acompañado el día de hoy. Gracias por invitarme. Nos vamos con recomendaciones, Jordana. Pagar la matrícula vehicular